Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 15 de Cities XL Platinum. En el anterior episodio estuvimos viendo todo lo relacionado con el tema de los mods, así que si no lo habéis visto, pues yo os recomendaría verlo, porque es muy útil y algo que a la gente le suele gustar mucho. A mí particularmente no me llega a convencer por el hecho de que estás añadiendo cosas adicionales que luego realmente las utilizas únicamente por decoración. Sí que es cierto que hay determinados mods, como por ejemplo el de la interfaz, que pues bueno, nos aparece esta pestañita aquí de comercio, o el tema de las autopistas, ¿no? Que bueno, pues está bastante bien, más que nada por estos puentes que podemos hacer aquí chulos, ¿vale? Y cosas así, que bueno, pues de otra manera no podríamos hacerlos. Yo por esas cosas sí, pero yo luego, por ejemplo, me he liado aquí a meter cosas que realmente no merecen la pena. El tema de poner aquí esto, por ejemplo. Pues el tema de... bueno, eso no. El tema de, por ejemplo, poner esto. Pues esto sí, queda bonito y tal, pero es simplemente, pues... Es simplemente cosas que no sé, que a mí tampoco me llama mucho la atención. Entonces, bueno, yo recomiendo verlo porque os enseño a meter mods, os enseño a hacer cosas nuevas y es bastante útil en ese sentido. Lo que vamos a ver hoy es el tema de las megaconstrucciones. Son algo que me ha preguntado mucha gente, que me ha pedido mucha gente desde el momento 1 de los tutoriales por privado y por Twitter y por correo que lo hiciera, que el tema de los planos les daba muchos problemas, pero claro, yo les he ido dando largas porque esto se hace al final, ¿vale? Yo es mi consejo, como todo lo que os digo en el Cities es mi consejo, es mi punto de vista, no es la única forma de hacer las cosas, ni mucho menos. Esto habrá muchísima gente que lo haga mejor, que lo haga peor, que lo haga de otra manera, que encuentre una vía más rápida, más eficiente, pero bueno, yo os doy mi punto de vista y cómo yo trabajo en el Cities XL. El tema de los planos, ¿qué ocurre con los planos? Pues los planos son megaestructuras que nos piden muchísimos recursos a la hora de la construcción y que luego al final nos piden una manutención económica bastante alta, al nivel de una universidad o un centro superior. Entonces, bueno, ¿merece la pena construirlo? Pues depende, ¿no? Depende, y es a lo primero que quiero llegar en el tutorial de hoy, porque... Los planos los encontramos en el tema de paquetes y dependiendo de la zona geográfica en la que nos situemos, pues ya sea en Europa, en América o en Asia, pues encontraremos diferentes planos, los cuales pues van a ser, digamos, monumentos específicos de esos determinados continentes. Pues en el caso de las Américas, pues tendríamos, pues yo que sé, pues la Torre Eiffel, el Empire State, tendríamos lo de Sao Paulo, tendríamos teníamos Alcatraz, la central nuclear, tendríamos varias cosas, ¿no? Tendríamos varias cosas, las cuales pues bueno, pues tendríamos que ir viendo. En Europa pues tendríamos otras cuantas, ¿vale? En Asia pues tendríamos otras cuantas, que son específicas de cada zona. ¿Cuál construir y cuál no? Bueno, podéis construir cualquiera. ¿Cuál es mi consejo o qué es lo que yo hago? Bueno, pues yo realmente no invierto todo lo que necesita una megaestructura en algo que simplemente me dé decoración. Yo normalmente lo suelo utilizar en algo que sea eficiente, que sea útil, ¿vale? Porque algo que cuesta mucho hacerlo no lo podemos dar gratis. Así lo podemos aplicar para todo. Porque yo, por ejemplo, esto, 2 fichas de vacaciones y me cuesta 25.000 al mes. Para conseguir 2 fichas de vacaciones no me necesito ir a un gasto de 25.000 al mes. Eso lo puedo conseguir perfectamente con, a lo mejor, 20 hoteles que me van a dar impuestos y no me va a costar mantenerlos. Es decir, estaría ganando dinero por los dos lados y además estaría ganando más de 2 fichas. Por lo tanto, primer consejo, yo nunca construiría una megaestructura que nos ofreciera simplemente fichas. Porque el tema de las fichas se puede trabajar muy bien con una muy buena infraestructura, pues ya sea de combustible, de manufactura, de industria pesada, de electricidad. Eso, mezclado con el uso de las universidades, puede triplicar y todo lo que queráis esto, pero de forma exponencial, perdón. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar este. Bueno, hay algunos, a ver si lo encuentro. Está en Asia. Esto, por ejemplo, me da 10 fichas de combustible y cuesta 50.000 al mes. Bueno, vosotros echar cuentas, pero estos son 50.000 al mes y cada uno de los pozos petrolíferos me costaba 5.000 al mes y a lo mejor cada uno de esos me daba una ficha. A lo mejor, depende de cómo anda la producción. Pues si yo me construyera 10, aproximadamente construiría a lo mejor 6 o 7 fichas de combustible, utilizando lo que es el foco de combustible. Pero si yo luego esas 10 las mezclo con una universidad, me estaría yendo a lo mejor a 30 o 40 fichas. Entonces, más o menos me estaría gastando un poquito más, pero cualitativamente superior,
¿vale? Entonces yo, todo lo que cuesta construir esto, que ya veréis que es una barbaridad, el periodo de construcción, más luego lo que me cuesta mantenerlo al mes, pues es innecesario. Yo siempre iría a cosas que me dieran tanto por cientos en, pues por ejemplo, un 5% de satisfacción de ocio, a ver, un 5% de la satisfacción de ocio. En Europa, pues por ejemplo, una satisfacción de los ejecutivos, yo que sé, 15% de satisfacción de educación y cuesta 10.000. Esto es muy importante, es muy bueno y muy importante. Y como ese, pues hay varios. A ver, un 15% de la satisfacción de ocio, este es el que estoy construyendo aquí. Un 10% de la satisfacción de educación, más 10% de la satisfacción del ocio, no sé qué, 10% de la satisfacción del ocio. Entonces, bueno, pues hay determinados que son muy buenos. Por ejemplo, pues voy a coger simplemente para explicaros cómo funciona. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Que construyáis lo que queráis, por supuesto, pero que conozcáis mi punto de vista. ¿Vale? Mi punto de vista es ese, que cuesta muchísimo construirlo, pide muchos recursos de todo y, hombre, pues para que simplemente sea decorativo me parece excesivo. Como veis, yo cuando lo he seleccionado me aparece un panel, ¿vale? A la derecha me viene la construcción, ¿vale? Lo que cuesta construirlo. Y a la izquierda me viene el nombre, el tiempo mínimo de construcción, que me aparecen esos dígitos, simplemente porque no le tengo puesto el play. Cuando ponga el play ya me saldrá, o sea que vamos a darle al play un momento. Europa, esto, ¿vale? Y como veis, pues ya me pone 8 horas y 20 minutos. Esos 8 horas 20 minutos son horas de reloj, ¿vale? Son horas de reloj. No son horas que dependen de la velocidad que nosotros llevemos en el juego, sino que son 8 horas y 20 minutos de reloj, como os lo estoy diciendo. Una vez dicho lo del tiempo, nos teníamos que ir a ver lo de las fases. Cada una de las fases pues va a requerir determinados recursos que nos vienen explicados en esas imágenes con numeritos. La primera fase, por ejemplo, requiere 50 fichas de oficinas y 5 fichas de ejecutivos. Eso va a ser lo máximo que podamos añadir, ¿vale? Es decir, yo como máximo podría añadir 50 fichas de oficinas y 5 fichas de ejecutivos para la fase 1. Si yo quiero añadir, por ejemplo, 25 fichas de oficinas y 2 fichas de ejecutivos, el tiempo de duración de la fase 1 se duplicaría, porque yo estoy añadiendo menos, es decir, no me estoy yendo al máximo, y por lo tanto el tiempo mínimo aumentaría. Porque ese tiempo mínimo es un tiempo que se fundamenta en que nosotros añadamos lo máximo que podamos de cada ficha, es decir, esas 8 horas 20 minutos de construcción se conseguirían si nosotros añadiéramos 50 de oficinas, 5 de ejecutivos, y luego en la fase 2, 20 de esto, 30, 10, 20 y 50. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues una vez que nosotros hacemos clic, nos aparece este warning. Esta megaestructura tardará como mínimo días en construirse, según el número de fichas que le asignes. Podrá tardar más. Confirma la construcción aquí. Pues bueno, esto es lo que os he comentado. Según el número de fichas que le asigne, podría tardar más. Vale, pues lo que os he dicho, si yo aquí meto 25 y 2, pues el tiempo mínimo de la duración de la fase 1 aumentaría al doble. Le voy a dar aquí, así, ¿vale? Y como está el play dado, ya directamente podemos empezar a construir. Si yo pincho, a la derecha me aparece el panel, pues bueno, de cualquier tipo de industria, ¿no? Me viene el nombre, me viene el progreso que lleva y la fase. Y luego me viene el estado, que es sin empezar, y lo que me cuesta la manutención de la construcción. Vale, para ver cómo funciona todo, tendremos que darle a gestionar planos. Aquí en gestionar planos nos aparece una vista previa del del edificio que hayamos seleccionado. Nos viene el progreso que lleva en general el proyecto y aquí la fase en la que nos situamos. Aquí abajo viene recursos asignados para este proyecto. ¿Por qué recursos asignados? Porque yo puedo tener a lo mejor 20 fichas de oficinas, pero no quiero dedicar las 20 a esto, sino que simplemente quiero dedicar 10. ¿Eso cómo lo haremos? Bueno, ahora lo vemos. Vale, yo como veis aquí en fichas disponibles lo único que me va a aparecer van a ser las fichas que yo tenga en mis arcas. ¿Qué considero yo mis arcas? Pues yo considero mis arcas estas. Todo lo que está aquí en verde son las fichas de mis arcas. Imaginar que yo no tuviera 50 fichas de oficina, sino que tengo 25. Y quiero trabajar con las 50. Pues le doy a buscar fichas, me voy a otra ciudad que tenga, pues en este caso Afghanistan City, y le digo, pásame otras cuantas, que tú manejas un montón. Pues él me da y yo lo conseguiría. Entonces, una vez que yo lo tengo, le doy a actualizar, que es a este botón de aquí, y ya me aparecería aquí todo. Como son 5 de esto y 50 de esto, yo tengo todo. Como veis en asignación máxima, yo lo tengo. Pues lo único que tengo que hacer es arrastrar de aquí a aquí. Una vez que ya tengo una ficha de cada uno de los recursos que me pide, ya puedo empezar. ¿Cómo empiezo? Dándole a asignar. Una vez que le he dado a asignar, como veis aquí me ha cambiado esto a construcción. Y como veis, pues ya esto me da, como veis, turismo. Aparte de que me da turismo, me ofrece un 15% de la educación, o un 10, no me acuerdo cuánto era. Entonces eso es importante.
Bueno, pues una vez que hemos terminado la fase 1 nos iríamos a la fase 2. Yo me voy a venir por ejemplo a esto para que lo veáis. Yo ahora mismo aquí estoy en la fase 2 y como veis pues me aparece un tanto por ciento del recurso. Yo la fase 1 ya la he completado y la fase 2 pues me requiere diferentes recursos. Como veis lleva un 30% de estas fichas, un 29%, es decir, lleva un 30% del consumo que va a requerir el total, perdón que parezco alemán, de las fichas. Es decir, lleva un 30% de las fichas que voy a necesitar para esta fase. Es decir, lleva un 30% de 10 fichas que le he asignado. Es decir, lleva 3 fichas consumidas. Luego yo le tendré que añadir más, ¿vale? Y según yo le añada, pues me irá pidiendo más. Por ejemplo, este de aquí, pues está en la fase 1, me parece. Bueno, y como veis la fase 1 ya ha terminado. Y ahora me tendría que ir a la fase 2. En la fase 2 me pide 30 de basuras, 20 de combustible y 30 de pesada. Aquí me aparece lo que tengo disponible. Así que yo lo que voy a hacer va a ser buscar de lo que tenga. La basura me la da Rubber City, ¿vale? Entonces yo le voy a decir que me dé unas cuantas. La industria pesada también la da Rubber City, ¿vale? Todo esto pues ya habéis visto cómo se construye, o sea que a los que os suena un poco a sueco, pues en mis tutoriales vemos cómo construyo prácticamente todo, digamos a nivel de explicación, como ya sabéis. Y luego también lo que necesito es combustible. Combustible, pues voy a traer aquí unas cuantas. Le damos a actualizar y como veis ya nos saldría prácticamente de todo. ¿Qué necesito también? Necesito 5 de ejecutivos, que no tengo. Y 10 de no cualificados, que de eso tengo. Me faltan 2 fichas de ejecutivos. Me vengo a Afghanistan City, que es el que lo tiene. Y le digo que me dé ejecutivos. Vale. Le doy a actualizar. A lo mejor me he traído de lo que no era. No tengo suficientes. No tengo suficientes porque los están utilizando los demás. Entonces, vale, yo añado esto, que no es lo máximo, pero bueno, de todo es lo máximo menos lo de ejecutivos. Yo voy arrastrando todo, y una vez que ya lo tengo le doy a asignar fichas. Bien, si yo ahora me metiera en el tema del comercio, las fichas que yo he añadido para las diferentes fases ahora mismo estarían no disponibles. Si yo me vengo a Afghanistan City de oficinas, yo tenía 80 y pico, pero estoy dando 50 para una cosa y 40 y pico para otras, pues no las tengo. De ejecutivos yo tengo un montón aquí, ahora mismo tengo 25 por ahí, pero claro, están utilizándose para la construcción y por lo tanto no las tengo disponibles. Cuando acabara esa fase, pues ya me volvería a mis arcas esas fichas. Entonces yo ahora me vengo aquí, voy viendo cómo va. Como veis esto no ha aumentado mucho. Vamos a ver irnos aquí, por ejemplo. Esto pues de momento no ha funcionado. En construcción, bueno, que está en pause, claro. Entonces vamos a ver esto cómo va. De momento está en curso. Esta cómo va, que esta de momento no lo habíamos visto. Esta está en curso también y poco a poco pues va avanzando. Entonces, esto evidentemente es una locura meterse en 3 a la vez. Pero bueno, yo ya tengo, digamos, la base económica suficiente. Así que bueno, esto yo os recomiendo que lo hagáis al final. Por ese mismo motivo, ¿no? Porque necesitáis de todo, ¿vale? Como veis, pues mirad, en la fase 1 pues me ha pedido de estos 4 recursos, en la fase 2 me ha pedido de estos 5 y en la fase 3 me ha pedido de estos 5. Entonces, si yo no tengo, digamos, esa disponibilidad de recursos, me va a resultar imposible poder trabajar con esto. Así que yo os recomiendo que esto sea para el final. Así que nada, si os ha gustado el tutorial, le dais a me gusta. Si os ha servido útil la explicación, le dais a me gusta y lo añadís a favoritos. Y nada, si tenéis algún tipo de duda, alguna sugerencia, yo que sé, algún consejo que me queráis dar, alguna recomendación, pues bueno, pues siempre es de agradecer que me lo pongáis en los comentarios, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre os leo, siempre intento contestarlos y siempre que tengáis alguna duda lo resuelvo si puedo. Así que nada, muchas gracias por verme, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima. Chao. Se acabó. Free drinks in the house. Word. Everybody drinking tonight. Get that weed.